Bienvenidos a un nuevo episodio de Narcorrelatos. En este video exploraremos la vida de una figura influyente en el mundo del narcotráfico. En el mundo de las sombras, donde las decisiones forjan destinos y las conexiones familiares son la semilla que germina en la oscuridad, emerge la historia de Ovidio Guzmán López. Como dice el refrán, la sangre llama. Y en este caso, la sangre es una veta de poder y controversia y ha dejado huellas profundas en la historia del crimen organizado. Prepárense para adentrarse en su biografía y antecedentes familiares y descubrir cómo estos factores moldearon su destino en el crimen organizado. Bienvenidos a Narcorrelatos. Para comprender completamente la historia de Ovidio Guzmán López, es imprescindible retroceder en el tiempo y examinar detenidamente sus raíces familiares. La familia Guzmán, intrincadamente enlazada en el epicentro del narcotráfico, fue testigo del surgimiento de uno de los más grandes titanes del crimen organizado, Joaquín "El Chapo" Guzmán. Este legado familiar no solo tejía una red de influencia y poder, sino que también sutilmente trazaba un destino inevitable para Ovidio, cuyas ramificaciones se extenderían de manera inimaginable en los años venideros. La figura de Joaquín Guzmán, conocido en todo el mundo como El Chapo, proyectaba una sombra influyente en el ámbito del crimen. Sus operaciones y su astucia estratégica llevaron al cartel de Sinaloa, entidad que estaba intrínsecamente unida a la familia Guzmán, a trascender las fronteras geográficas y convertirse en un imperio de dimensiones colosales en el mundo del narcotráfico. Esta dinámica criminal no solo desafiaba la ley, sino que también generaba enormes riquezas a expensas de la seguridad y el bienestar de miles de personas. Desde los rincones más remotos de México hasta los pasillos oscuros de la geopolítica global, el cartel de Sinaloa y la familia Guzmán trazaron una red de complicidades y operaciones que definió una época. Este entramado no solo tenía la capacidad de mover drogas a través de fronteras, sino que también influía en las políticas y las dinámicas económicas de la región. La confluencia de factores históricos, sociales y económicos creó un caldo de cultivo perfecto para que Ovidio Guzmán López, hijo de uno de los narcotraficantes más icónicos de todos los tiempos, tomara un papel central en esta trama. La historia de la familia Guzmán, con sus vínculos insidiosos y su impacto en el crimen organizado, moldeó de manera ineludible la perspectiva de Ovidio. Su papel como heredero de un legado criminal podría haber sido una carga o una oportunidad, una elección entre dos mundos divergentes. A medida que avancemos en este relato, descubriremos cómo estos cimientos familiares establecieron las bases para el camino de Ovidio Guzmán López en el mundo del narcotráfico y la criminalidad. La infancia de Ovidio Guzmán López se desenvolvió en un contexto único, donde la normalidad coexistía con la sombra omnipresente del crimen organizado. Aunque las oportunidades para tomar un sendero diferente estaban presentes, las experiencias tempranas de Ovidio lo llevaron a experimentar una dualidad constante que marcaría su camino de una manera profunda y compleja. Sus días transcurrieron entre la rigidez de las aulas y la clandestinidad de su entorno familiar. Las paredes de su escuela eran un refugio temporal de la realidad tumultuosa que lo esperaba en casa. Sus compañeros de clase tenían sueños y aspiraciones comunes, ajenos al mundo de intrigas y peligros que envolvía a la familia Guzmán. Por otro lado, en el seno de su hogar, Ovidio estaba expuesto a un panorama que distaba mucho de la inocencia de la niñez. Conversaciones discretas, llamadas telefónicas en voz baja y reuniones secretas eran una constante. La presencia imponente de su padre y otros actores influyentes del cartel de Sinaloa era una realidad que no podía ignorar. Esta dualidad generó un conflicto interno en Ovidio desde una temprana edad. Las elecciones que se presentaban ante él eran mucho más complejas que las de un niño promedio. Aunque su familia y el negocio del narcotráfico eran parte integral de su identidad,
También estaba consciente de las implicaciones y los riesgos asociados con este mundo. La tensión entre estas dos realidades moldeó su perspectiva y, en una última instancia, su destino. Las decisiones que Ovidio tomara en sus años de formación estarían influenciadas por esta dualidad, y su vida transcurriría en un delicado equilibrio entre dos mundos aparentemente opuestos. Las experiencias tempranas de Ovidio marcaron un punto crucial en su trayectoria, sirviendo como el fundamento sobre el cual se construiría su participación activa en el cartel de Sinaloa y su legado en el mundo del narcotráfico. El ascenso de Ovidio Guzmán López en las filas del cartel de Sinaloa se desenvolvió como un proceso gradual, definido por la influencia tanto de su padre como de otros líderes prominentes del cartel. Este aprendizaje interno no solo lo introdujo en los entresijos del narcotráfico, sino que también le proporcionó una educación única y sombríamente especializada en las operaciones criminales que comandaban las fuerzas más oscuras de la sociedad. A medida que Ovidio asumía mayores responsabilidades, se encontraba cada vez más expuesto a los peligros inminentes que acechaban en las sombras de su nuevo mundo. El camino hacia la cima en el cartel de Sinaloa estaba pavimentado con decisiones difíciles y lecciones dolorosas. La lealtad era el pilar fundamental de este mundo clandestino, y Ovidio se encontraba rodeado de individuos que esperaban de él una fidelidad inquebrantable. El cartel no era solo una entidad criminal, sino una red de relaciones complejas y peligrosas, donde la confianza era tan frágil como la vida misma. A medida que Ovidio avanzaba en su papel en el cartel, las amenazas se volvían más tangibles. Los enemigos no eran solo entidades abstractas, eran individuos dispuestos a tomar medidas extremas para eliminar competidores y consolidar su propio poder. La tensión constante y la presión inherente a su posición en el negocio ilícito contribuyeron a moldear su personalidad en formas que pocos pueden comprender. Los desafíos y las luchas que Ovidio enfrentó en su ascenso forjaron una determinación inquebrantable. No se trataba solo de sobrevivir, sino de prosperar en un ambiente donde la supervivencia estaba reservada para aquellos que podían navegar las corrientes traicioneras del mundo del narcotráfico. La complejidad de este entorno le enseñó a Ovidio a moverse con cautela, a analizar cada paso y a valorar la lealtad que tanto caracterizaba al mundo en el que estaba sumergido. A medida que avanzamos en esta sección, exploraremos los momentos decisivos que llevaron a Ovidio Guzmán López a desempeñar un papel activo en las operaciones del cartel, al tiempo que nos sumergiremos en las profundidades de su participación y el impacto que tuvo en la historia del narcotráfico. El octubre del 2019 quedó marcado en la historia como un mes en el que el nombre de Ovidio Guzmán López resonó en todos los rincones del planeta. Un evento monumental sacudió los cimientos de Culiacán, México, y reverberó en las conversaciones de todo el mundo. Este evento crucial involucraba a Ovidio, quien enfrentaba acusaciones de narcotráfico que desencadenaron una serie de acontecimientos caóticos e impactantes. Las imágenes de ese día ilustran una escena surrealista y tensa. Calles tomadas por hombres armados, vehículos en llamas y el sonido ensordecedor de disparos que reverberaban en los oídos de aquellos que lo presenciaban. El corazón de Culiacán, un escenario de batalla urbana, se convirtió en un símbolo del poder del cartel de Sinaloa y de su capacidad para desafiar a las fuerzas del orden. El arresto de Ovidio Guzmán López, lejos de ser un acto sencillo de justicia, se convirtió en un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en México. Las fuerzas de seguridad mexicanas se encontraron en una situación inédita, superadas por la respuesta violenta y coordinada de los seguidores del cartel, quienes tomaron las calles con una determinación que desafió la autoridad del gobierno. Este episodio reveló la magnitud del poder y la influencia del cartel de Sinaloa,
así como la persistencia y las dinámicas criminales profundamente arraigadas en la región. La intensidad de la respuesta del cartel subrayó la complejidad de enfrentar a una organización que tenía la capacidad de movilizar recursos y seguidores de manera rápida y decidida. El enfrentamiento desatado por el arresto de Ovidio Guzmán López dejó una marca indeleble en la historia de México y en la percepción internacional del narcotráfico. La escena caótica en las calles de Culiacán fue un recordatorio impactante de la complejidad de la lucha contra el crimen organizado y de las fuerzas que operan en las sombras, desafiando la autoridad y dejando en claro que las implicaciones de estas operaciones van más allá de las fronteras geográficas. Al adentrarnos en los eventos que rodearon el arresto de Ovidio, exploraremos la dinámica de poder y la tensión constante que definen la lucha contra el crimen organizado, y cómo estos eventos influyeron en el panorama político y social de México. A medida que llegamos al final de este recorrido a través de la vida de Ovidio Guzmán López, nos encontramos ante una reflexión profunda sobre la intersección entre antecedentes familiares, entorno y destino. Su vida es un recordatorio constante de cómo la influencia de la familia y las circunstancias pueden moldear las decisiones y el rumbo de un individuo, en formas que a menudo trascienden la comprensión. Las huellas dejadas por la familia Guzmán y su participación en el narcotráfico se convirtieron en un legado que Ovidio llevó consigo en su camino. Desde los primeros días de su infancia, la dualidad que marcó sus experiencias tempranas sentó las bases para un futuro donde el deber familiar y las opciones personales se entrelazaban en un equilibrio delicado. La participación activa de Ovidio en el cartel de Sinaloa ilustra la intrincada telaraña de relaciones y desafíos en la que estaba inmerso. Su ascenso gradual, guiado por la influencia de su padre y otros líderes del cartel, demostró cómo las decisiones en este mundo clandestino no eran tomadas a la ligera. La lealtad y la determinación se convirtieron en sus armas fundamentales, mientras se enfrentaban los peligros y las tensiones que definían su entorno. El arresto de Ovidio y los eventos que lo rodearon presentaron un retrato vivido de las complejidades de la lucha contra el crimen organizado. La respuesta violenta y coordinada del cartel subrayó la magnitud de su poder e influencia, revelando una realidad que desafía a las fuerzas del orden y deja una marca en la historia de un país. Al reflexionar sobre la biografía y los antecedentes familiares de Ovidio Guzmán López, surge una serie de preguntas fundamentales sobre las decisiones que tomamos en la vida y cómo las circunstancias pueden influir nuestras elecciones. ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestras acciones cuando las circunstancias nos condicionan? ¿Qué papel juega el entorno y la historia familiar en la construcción de nuestro destino? Esperamos que este video haya logrado arrojar luz sobre la complejidad de la vida de Ovidio Guzmán López y al mismo tiempo haya fomentado la reflexión sobre las ramificaciones más amplias de nuestras acciones. En un mundo donde las historias se entrelazan en formas impredecibles, la vida de Ovidio sirve como un ejemplo vivido de cómo el pasado y el presente se unen para moldear el futuro. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la biografía y antecedentes familiares de Ovidio Guzmán López. Si este contenido ha suscitado tu interés y curiosidad, te invitamos a suscribirte y compartirlo con aquellos que también buscan comprender las complejidades del mundo del narcotráfico y el crimen organizado. ¿Tienes sugerencias para futuros temas? Déjanos tus comentarios y opiniones. Nos encontramos en el próximo video de Narcorrelatos. Hasta la próxima.